¿Cuántas veces hemos pensado que el equipo que tenemos no es el que nos merecemos? Que somos tan buenos que lo que nos falla son los 2 milímetros arriba o los 2 milímetros abajo. Que con el 1.4 mis fotos serían perfectas. Y sí, técnicamente hay diferencias, claro que las hay. Por eso hay ingenieros detrás de cada objetivo trabajando día y noche para resolver esas pequeñas difracciones de más, ese borde para que salga un poco más nítido, darle vueltas y vueltas al diseño para que todo encaje. La pregunta ahora es, ¿no nos estaremos obsesionando los usuarios más que los propios ingenieros? Ahora mismo tengo el Viltrox 25mm 1.7. Decidí quedármelo después de probar no sé cuántos y que este sería pues el objetivo total. Juega también un poquito el ego de pensar que soy capaz de obtener la perfección con esta lente tan barata, y de hecho es una lente muy buena. Sin embargo, tiene fallos, como todas, y cuanto más la uso, más los noto. Diré que tiene dos fallos y medio. El primero es que a veces, a partir de F11, el autofocus falla con poca luz. No es tampoco un gran fallo, que además le pasa a más objetivos. El segundo es el tinte con ligeros tonos magentas. Es corregible, pero preferiría que no los tuviera, como el Sigma. El tercero es que no es un 35mm equivalente, y pensándolo bien, tampoco pasa nada, por eso digo que es solo medio problema, porque es más o menos un 37,5 y eso es casi un 40, y diría que eso es casi como veo el mundo realmente. Así que todo esto que viene, pues que he pensado en comparar el Viltrox 25mm con su papá, el Sigma 23mm, por eso de probar los 35mm equivalentes, y ver si el Sigma realmente es tan bueno como para estar dispuesto a pagar 3 veces más por él. Así que de esto va el vídeo, de buscar la lente perfecta. Aquí tenemos la primera de las posiciones, que está tomada desde un mirador, ahí enfrente a la playa del Sardinero, así que lo primero es filtrar por apertura. Por norma general, vamos a poner a la izquierda Sigma y a la derecha Viltrox. Se aprecia claramente que en 1.8 el viñeteo es ninguno en Sigma, y como ya sabemos en Viltrox, a esa apertura todavía tenemos cierto viñeteo. Luego tenemos otro aspecto clave, el factor de recorte. Lo perfecto en este recorte sería en realidad un 8. Y ahora que ya tenemos el 8 aplicado, le diría aquí crear, corte 23 milímetros a 25 milímetros, excluimos todos, marco recortar, guardar, sobreescribir. Si descarto y aplico el recorte, obtenemos más o menos la imagen equivalente a uno y otro lado. Vamos ahora, como siempre, a hacer una instantánea de esta primera toma. Este centro de la imagen es perfecto. No hay ninguna diferencia. Ni en colores, ni aberraciones, ni nada de otro tipo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hacemos zoom a estas zonas o empezamos a ir contra uno de los lados? Este efecto es el famoso viñeteo. En este borde de la imagen en Viltrox tenemos siempre mucha menos luz entrante. Estas piedras, aunque más o menos es verdad que ha quedado un pelín subexpuesta comparado con la anterior, y eso que han sido disparadas a la misma velocidad y a la misma apertura prácticamente. Fijaos en toda esta vegetación ya que tenemos aquí en este borde, en los detalles de esta pared, y si vamos a la parte de abajo, pues por supuesto muchísima más luz en Sigma y muchísimos más detalles en relación con los otros elementos de la imagen. Se puede apreciar incluso en estos montículos de aquí, que se equivaldrían a estos de aquí. Así que entre estas dos imágenes, sin duda, Sigma mucho mejor. A apertura 2, en el Viltrox ya tenemos un poquito menos de viñeteo, pero sigue habiendo todavía. Las condiciones de la fotografía son idénticas en este caso. Sin duda no hay mucha diferencia en la toma central de un lado y del otro. El Viltrox la verdad es que era bueno ya en los bordes en cuanto empezamos a cerrar. No tiene ningún punto que sea aberrante, pero de todas formas, si vamos a este borde y apreciamos este detalle, sobre todo del faro, encontramos mucha más información sin duda. Vamos a ir a la zona baja de la fotografía ahora. La verdad es que Viltrox, en cuanto cerramos a F2, no está nada mal. Fijaos en este detalle de aquí, que sería equivalente a este punto de aquí. No hay mucha diferencia, y eso que estamos en el borde de la imagen de Viltrox. Así que empiezan a equipararse las cosas. Bueno, vamos con el 2.8. Sigma yo creo que se mantiene al nivel de los datos de antes, o sea, es una pasada la cantidad de nitidez que tenemos en los bordes de la imagen. Y Viltrox en este caso parece que flojea un poco, pero bueno, esto
puede haber algún error concreto que se deba más a mi pulso que a esto, aunque la velocidad de disparo ha sido muy alta, por lo tanto no debería ser eso. Aquí está todo este bosque totalmente un poquito más pasteloso, entre comillas, y los detalles en la parte inferior de la imagen. Es verdad que tiene mucha más borrosidad en este borde concreto de aquí. Aquí no sabemos si se debe al recorte. Podríamos echar un vistazo en esta imagen sin recortar, solo por comprobar eso. Aunque ahora tenemos mucha más información en el Sigma, no se aprecia esta parte como movida de los montículos de aquí abajo. Vamos a pasar ahora a F4, parte central de la imagen. Perfectos los dos. Y parte lateral de la imagen. El Sigma sigue perfecto. Fijaos en estas piedras de aquí, que son estas mismas de aquí. Podría hacer un poco más de zoom incluso. Pero está perfecto. Incluso me sorprende que al haber cerrado ya, esta parte de aquí parecía que en 1.7 era incluso más nítida que ahora. Esta parte de aquí final es perfecta, es preciosa, está muy bien. Ahora sí, vamos a subir a F.8, parte central de la imagen, perfectas ambas. Y parte lateral de la imagen, seguimos viendo que Sigma arrasa. Voy a hacer una comparativa justa ahora, voy a exportar los dos RAWs y vamos a cargarlos de nuevo aquí para ver esta comparativa. El RAW, que no tiene ningún tipo de corrección de lente, nos ofrece la imagen de lo que ha entrado totalmente en el sensor. En el JPG salía aquí un recorte, precisamente porque en la cámara yo tengo activo la corrección de lente. En la cámara Sony podéis activar la corrección de lente, luego miraré a ver si puedo incorporarlo al vídeo, y es lo que os hace, bueno, os homogeniza estos bordes, los recorta para que no haya curvaturas extrañas. Lo podéis hacer también en Lightroom sin problema. Es verdad que mucho de ese detalle en realidad sí que está en la imagen y ha sido el propio postprocesado el que lo ha eliminado. Pero de todas formas, voy a hacer una nueva instantánea. Simplemente cogemos la fotografía Sigma, la abrimos, decimos crear instantánea, vamos a la foto con la que queremos comparar y activamos la instantánea. Y vamos a poner una arriba y otra abajo. Arriba tenemos la fotografía de Sigma y abajo la de Viltrox. Voy a apagar todo lo demás. Y ahora vamos a hacer zoom a alguna de estas partes, como por ejemplo el borde total, para poder ver los detalles de este muro. Como siempre, con el clic central de la ruedecilla podemos hacer zoom a la zona de interés. Voy a hacer un poco más de zoom en este muro. Y obviamente estamos con imágenes ahora mismo de resoluciones distintas. Eso se ve un poco más pequeño en la parte de arriba. Está marcada con el 23 y en este caso para comparar los RAW. Si os fijáis bien, me parece que el Sigma tiene todavía más detalle. Incluso como mínimo tiene el mismo. Vamos a hacer zoom a alguna parte central, como por ejemplo esta parte de aquí atrás. Vamos a probar a hacer zoom ahora a alguna parte de aquí abajo. Son muy similares. Muy similares. De todas formas, quitado esa parte minúscula, diría que son prácticamente idénticos. O sea, no encuentro ninguna diferencia. Ninguna es ninguna. Voy a hacer. Este sería el borde total de la imagen, de ese faro. Claro, obviamente esta parte es la que luego se recorta en el JPG, pero todo lo demás está prácticamente idéntico. Vamos a ir ahora a F11. A F11 podría ser que ambos empezaran a fallar un pelín. Por eso nuevamente vamos a hacer la comparativa por instantáneas. Creamos instantánea. El enfoque estaba concretamente en esta parte central del campo de golf. Y a F11 sí que es verdad que ambos pierden nitidez, pero la pierden por igual. No encuentro ninguna diferencia abismal. Y ahora ya sí, vamos a F16. Central. Aquí en los dos obviamente ya perdemos nitidez. En el mar es inevitable porque está en movimiento y a F16 ya la velocidad de disparo se baja a 1.80, por lo tanto en el mar tenemos que tener necesariamente movimiento, pero el Viltrox es muy bueno en F16, parece que mejora incluso de nuevo. Incluso diría que los bordes de Viltrox en F16 son mejores que antes. La verdad es que lo del Sigma me sorprende un poco en F16 porque veo la imagen, diría que incluso menos nítida que el propio Viltrox. Es una cosa un tanto extraña, tanto en los bordes como en el centro.
De hecho voy a hacer un zoom a alguna parte central por aquí porque me está sorprendiendo bastante. ¿Veis lo que os decía? Es un poco extraño. Veremos qué pasa en las siguientes tomas y posiciones. Espero que no haya sido cosa del pulso o de la velocidad de captura, pero se ve claramente que en F16 es más nítido el Viltrox. Sí, sí, no hay duda. Fijaos, esto ya es borde de la imagen en Viltrox. A ver si puedo hacer un poco más de zoom hacia este lado concreto. Esto es lo máximo que puedo hacer. O sea, no está mal Sigma esta apertura, es lo esperable, pero fijaos en toda esta vegetación de aquí, estas sedes, fijaos en el propio faro, en el dosel, vamos a hacer zoom a alguna parte de estas de aquí abajo y en las huellas se aprecia muy claramente, borde de imagen de una y otra, se aprecia muy claramente la diferencia. Bueno, vamos a pasar ahora con la posición 2, que está tomada directamente desde la playa. Vamos a comparar los RAWs, porque es realmente la información que más nos interesa. Parte central de uno y otro. Vamos a comparar ahora los dos RAWs. Seguimos viendo claramente cómo el Viltrox tiene unos tonos, ya habíamos visto un tanto más magentas, aunque aparezcan aquí como grises. Y bueno, se puede corregir, ya tenéis... Intentaré dejar luego en el montaje de este vídeo pues el enlace a los vídeos donde muestro cómo se puede corregir este tono magenta. Si hago un zoom central ahora mismo, vemos que los dos objetivos son muy buenos en esta apertura, quitado el efecto este de viñeteo, que bueno, ahora mismo en apertura en F2 ya casi no se aprecia, incluso creo que se podría acabar de corregir con la corrección de lente, pero la parte central es muy similar, incluso casi idéntica. Vamos a ver ahora un lateral. Este caso sí que no lo he encuadrado igual, pero podemos fijarnos en algunos detalles del borde exacto. Insisto, Viltrox en esta apertura es muy bueno. Sus problemas en aperturas bajas no son estos y diría que no son ninguno. Tiene un rendimiento espectacular. Todos los detalles son muy similares. Fijaos aquí, por ejemplo, estamos ya en el borde de la imagen en F2 y este edificio, famoso Hotel Chiqui, está perfecto, se aprecian las líneas, se aprecian los detalles, está todo perfecto. A este nivel, en esta apertura, la imagen es exacta. En este caso tenemos las dos imágenes a f2.8, detalle central y detalle lateral. Como vemos, en los laterales de la imagen no encontramos ningún solo problema en ninguna de las imágenes. De hecho, son prácticamente indistinguibles. Viltrox sigue teniendo unos colores muy buenos. El Viltrox sigue teniendo un nivel de definición en estas aperturas bajas, la verdad es que espectacular. Es difícil que encontremos puntos flacos en 2.8. La comparativa a F5 sigue habiendo muy pocas diferencias en esta apertura y están prácticamente a la par. Más allá del tintado de la imagen, en F5 las dos tomas son exactamente idénticas. Y aquí obviamente lo esperado, en los dos perdemos definición. Me sorprende además bastante la cantidad de definición que se empieza a perder ya en el Sigma. Incluso noto algunos detalles un poco peores en Sigma respecto a Viltrox. Fijaros, por ejemplo, en este hotel de aquí, de la derecha de todo, lo bien que sale en el Viltrox todavía a F11 y lo ruidoso o poco nítido que sale aquí. Bueno, así que como siempre vamos a crear una instantánea aquí. Y ahora sí vamos a hacer zoom a alguna de estas zonas. Por ejemplo, a este borde de aquí. Es verdad que en el Sigma recogemos un poco más de información, pero es alucinante el Viltrox, aquí el trabajo que ha hecho. Fijaros en este borde de la imagen, por ejemplo. Resultaría incluso más sencillo de leer aquí los nombres en este borde que en esta imagen de aquí arriba. Tened en cuenta que obviamente los píxeles son los que son, aquí la información es más pequeña. Si comparamos los elementos uno a uno, aprecio un poquito más de detalle en el Viltrox, en muchas de estas zonas. Son detalles hiper específicos, realmente las imágenes siguen siendo muy parejas, pero cuando hacemos zoom, pues tenemos un poco más de detalle en Viltrox, claro. Por último, vamos a hacer la comparativa F16 y aquí los dos objetivos deberían empezar a sufrir en nitidez. Aquí el enfoque central, vamos a ver este detalle de aquí otra vez, son muy similares, teniendo quizá un poco más de detalle en el Viltrox y los bordes salen muy bien.
sale muy bien. Lo que quería mostraros era, más allá de esa review de unboxing y todo esto, es la forma en la que os digo que esto me parece más ergonómico, el Viltrox, que el Sigma. En esta bolsa, como veis, entra perfectamente el objetivo y podéis llevar, pues por ejemplo, la cámara 360, ¿veis? Entra sin pelearse. Podéis llevar un trípode de mano, podéis llevar el filtro ND que hemos visto antes, y con todo eso lleváis un equipo mínimo y, por ejemplo, podréis meter pues el palo selfie en caso de que vayáis a usar la 360. Y de esta forma tenéis sitio todavía para meter más cosas y llevaríais un equipo mínimo muy fácil de llevar. Aparte de esa configuración, digamos, más urbana, podemos llevar la que suelo llevar en la mochila. Y me gusta ir ligero, esto me entra en cualquier mochila de montaña y llevo el objetivo este, el 70-350, y aquí, como veis, la cámara entra perfectamente. Nos quedaría todavía todo este hueco. Llevo las baterías aquí arriba, a ver si se aprecia ahí, y de esta forma nada se pega con nada y ahí queda perfectamente todo. Pero vais a ver qué pasa ahora cuando pongo el Sigma. Parece que no, pero esto ha cambiado bastante y de hecho con el parasol se vuelve ya una cámara un tanto grande. Si vais a llevar directamente con el parasol puesto, os quedaría la cámara ya hasta arriba. La otra opción es con el parasol cerrado y bueno, aquí todavía tendríais sitio en esta cámara, en esta bolsa, ningún problema. En la bolsa urbana, aquí ya sí que tenemos un poquito más de problemas porque empieza todo a estar un poquito más apretado. La cámara por este aspecto nada que decir, entra todo, por eso no hay ningún problema, pero empieza a estar todo un pelín más apretado. A la hora de meter y sacar cosas es un poquito más difícil. Además, la cámara, como ya hemos dicho antes, es un poco más cabezona. Vamos a pasar al punto 3, que tenemos una toma desde la playa, muy cerca del Palacio de la Magdalena, y es precisamente a partir de ahora donde más énfasis quería hacer en la comparativa, porque es donde noto que Viltrox, a pesar de ser muy bueno en muchos aspectos, en estas luces bajas empieza a sufrir sobre todo de enfoque. Entonces voy a ver cuántos de los disparos han salido desenfocados en comparación con el Sigma y ver si aparte del enfoque tiene algún otro detalle en el que el Sigma sea superior. Como veis a esta distancia, lo que conseguimos capturar con el Sigma es un espacio mucho más amplio. Fijaos que solo estamos pasando de un 23 a un 25 y el recorte que tenemos en el contexto de estos elementos ya es bastante. Es algo que siempre hay que tener en cuenta. Pero bueno, vamos a ver los detalles ahora de la nitidez con esta luz. Ahora mismo estaríamos a 1.8 en el Sigma y 1.7 en el Viltrox. Antes de pasar a las siguientes comparativas, como siempre, tenemos bastante viñeteo en 1.7, pero ya sabéis que lo podemos corregir en cuanto disparamos a 2 o más. Sin embargo, pues ya veis que aquí no hay nada de viñeteo, incluso podríamos ver la imagen a 1.4. Fijaos en Sigma, en 1.4 lo que ganamos es todo esto. No solo no hay viñeteo, sino que hemos capturado un nivel de detalle buenísimo en los bordes. Podemos hacer zoom a cualquiera de estos puntos y encontraremos un detalle excepcional. Puedo irme a este borde de la imagen y encontrar que los detalles en este borde respecto al centro están prácticamente al mismo nivel. Más allá del viñeteo que observamos. En la parte central las dos imágenes son muy similares y las diferencias son muy pequeñas, aunque sí es verdad que aquí, por ejemplo, en esta zona ya de sombras, vemos que hay un poquito más de grano y parece que tenemos más detalle en Sigma. Voy a apagar el filtro este y a las fotografías de Sigma les voy a aplicar el recorte. Y ahora sí, tenemos más o menos una imagen comparable entre una y otra. Ya solo en este disparo me quedaría sin lugar a dudas con el Sigma, pero por muy poco. Vamos a ver ahora a 2.8. A 2.8 el viñeteo en Viltrox ya ha desaparecido casi totalmente. Vamos a hacer un enfoque central. Podéis ir comparando, por ejemplo, estas piedras con estas piedras y están más o menos al mismo nivel. El final de esta duna y esta duna están prácticamente al mismo nivel. Lo mismo para las boyas, pero quizá sea ya en estos puntos de sombras y paisaje lejano donde a lo mejor encontramos más puntos
flacos en el Viltrox. Lo veo, en general, para las mismas condiciones, una fotografía más oscurecida y podría esto afectar después a la hora de sacar colores y sacar otras cosas. Sin embargo, bueno, ya veis estos detalles de este paisaje totalmente pintado, que parece una acuarela, que el detalle es muy bueno en ambos. Así que, nada, respecto a los bordes, en este caso veo que a 2.8 el enfoque central ha sido buenísimo, pero todo este detalle de la parte de abajo, o sea, la parte más próxima a la cámara, lo veo especialmente borroso, cosa que no se ve así en el Sigma. Ya os digo, si voy a los detalles finos, en Sigma se aprecia un pelín más de detalle, diría. Aquí, bueno, en vez de 5 he hecho 4,5. Bueno, nos vale. En 4,5 la verdad es que la nitidez es excepcional en ambos. Estos elementos que en 2,8 estaban un poco más flojos en Viltrox, parece que ahora sí que están un poco más recuperados. Sí, la borrosidad esta de las marcas y las huellas en la arena sigue apareciendo. Me sorprende un poco porque en otras ocasiones esta parte próxima a la cámara se ve perfectamente nítida. Mucha más nitidez en el Sigma, de largo, me sorprende. Y luego vamos a ver algún detalle, por ejemplo, de estos de aquí atrás. Aquí están muy parejos. Viltrox ya no solo creo que sea el color, sino que parece como un poco más, no sabré explicarlo, como un poco más brumoso. Puedo intentar conseguir replicar el color de Sigma en este Viltrox, pero veis que aquí ya en estas luces empieza a haber diferencias un poco más marcadas entre uno y otro. Voy a mostrar los histogramas solo un segundo. Quedaros con esta imagen de arriba a la derecha y luego los voy a enfrentar ambos histogramas, ¿vale? Este sería vectorscopio de color de Sigma y Viltrox. ¿Veis? El Sigma tiende más hacia los azules y turquesas y Viltrox sube un poquito más en los amarillos y magentas. Esto que estáis viendo en pantalla es el oscilograma y muestra los colores en todo el espectro, desde los negros hasta las altas luces, cómo se distribuyen los colores y cuál es la separación que hay entre ellos. ¿Por qué vemos como un poquito más oscura la del Viltrox? Bueno, pues fijaros ahora en los bordes, en las altas luces y en las sombras. Así como el resto más o menos se mantiene en un nivel estándar, estos bordes justo de los negros y las altas luces se vienen como hacia abajo. Y muchas más partes de la imagen se van como hacia abajo, como oscurecidas, ¿no? Esto precisamente lo que provoca es el efecto que veamos la imagen como menos iluminada. Esto es algo de la propia óptica porque las condiciones son exactamente las mismas, pero por eso esta imagen da una luminosidad distinta, mucho más agradable a la vista. Todo esto, como ya hemos visto, lo podemos realzar para que imite la otra. Entonces voy a intentar hacer un estilo para que se puedan comparar también desde ese punto de vista. Crear una instantánea aquí. Ya solo cambiando esas dos tonterías, es decir, subir un poco los azules, bajar un poco los magentas y subir un poquito las altas luces. Aquí me he pasado, es verdad, con bajar un poquito a los negros. Ha quedado una imagen más contrastada, un poquito más chula. Lo que pretendo deciros con esto es que no os dejéis engañar por los colores, porque todos esos detalles pueden ser resueltos en postprocesado. F8, enfoque central. Fijaos cómo el Sigma sigue siendo superior en toda esta parte de aquí. Y en la esquina de abajo a la derecha seguimos teniendo mucho más detalle de huellas en la arena. Y fijaos en esta parte de aquí, ganaría de largo Sigma otra vez. F11, lateral. Otra vez parece que Viltrox mantiene un poco más la nitidez. Y fijaos, aquí ahora ya sí, a F11, las huellas empiezan a estar más borrosas en el Sigma y diría que a partir de este momento el Viltrox es un poco más nítido en esta parte de aquí, que hasta ahora había fallado todo el rato. Vamos a ver la parte derecha de la imagen. En este caso, para mi gusto, diría que gana y por muy poco el Viltrox. En F11 es verdad que el Sigma se ha puesto ya mucho menos nítido que estaba antes y lo podríamos ver concretamente, por ejemplo, en esta parte del faro flotante y estas señales de aquí. No es para tanto, en realidad. Las diferencias entre estas señales y esta zona de aquí son muy pequeñas, pero si os fijáis muy bien, a F11 diría que es un poco más nítido, Viltrox incluso, y tiene menos aberración cromática en este caso. Fijaos arriba,
todo este borde, ¿no le notáis una especie de reborde como un perfilado de otro color? Especialmente en esta chica, que está totalmente a contraluz. Tiene un borde aquí rojo, ¿os fijáis? Esta es una aberración cromática. Obviamente esto es detectable y corregible, pero aquí en Viltrox es muy poco. También es verdad que estamos yendo al nivel más fino posible, pero bueno, está bien saberlo. Y para terminar, a F16, aquí los dos empiezan a estar un poquito más borrosos. Y la verdad es que en F16 se ponen muy parejos. Muy parejos, incluso Viltrox gana. O sea, gana siempre que haya sido capaz de enfocar. Me parece que es un poco más nítido incluso que el Sigma. Fijaos en este detalle de las huellas, por ejemplo. Encuentro un poco más de nitidez ahora mismo en Viltrox en relación al Sigma. Y en este detalle de, por ejemplo, la chica o las señales, bueno, están o muy a la par o gana ligeramente el Viltrox. O sigue siendo paisaje, pero de un elemento un poquito más próximo. Entonces lo que he hecho es tomar una fotografía de 2 segundos a f16, enfocada a este punto central. En este caso, lo que he hecho es tomar 2 fotografías usando un filtro polarizador con ND. En estas primeras 2, que voy a mostrar ahora mismo, tenemos la fotografía RAW de una y otra usando un filtro polarizador. No estoy haciendo ahora mismo recorte, quiero ver los detalles ahora mismo directamente entre un RAW y el otro. Bueno, la fotografía en este caso sí se ve más nítida. ¿Por qué? Porque estoy apoyado sobre unas piedras y usando un pequeño trípode. Si nos vamos alejando del centro, Viltrox se mantiene perfecto hasta este borde. Fijaos en el detalle de estas casas y el de estas casas. Nada que decir. Incluso al tener algo más de resolución, pues obviamente tenemos un poquito más de detalle en el Viltrox. Está perfecto. Fijaos también en estas sombras de atrás. Fijaos en estos detalles de estas colinas nevadas. Y ahora en esta imagen ya sí, lo que hemos usado es usar el filtro polarizador y el filtro ND durante 2 segundos. Y durante estos 2 segundos, pues lo que conseguimos es este efecto de suavizado en el agua, manteniendo todo lo demás intacto. Es espectacular como el haber dejado pasar mucho más tiempo la luz destaca o hace destacar todos esos tonos magentas que tiene el objetivo, como que los realza, ¿no? Y ahora vemos las diferencias de color mucho más marcadas. Esta imagen está totalmente tirada hacia los magentas y esta más hacia los verdes y azules. Pero más allá del color, que ya sabemos que se puede corregir, fijaos en el nivel de detalle. En ambos objetivos es excepcional. Por supuesto, los colores de Sigma en este ejercicio son muchísimo mejores de partida. Y hemos conseguido un poquito más de contraste incluso, pero la nitidez conseguida con uno de otro objetivo es excepcional, es una pasada. Es muy nítido en ambos casos y el ejercicio se puede hacer perfectamente. Voy a forzar ahora un poquito más, ahora sí con este ejercicio, imaginando que hemos usado el filtro ND para ver si somos capaces de recuperar estos tonos, ¿no? Tan sencillo como bajar los magentas. ¿Veis? Ya solo con ese detalle ya estaríamos consiguiendo muchos. Si además subimos los amarillos, ya estaríamos eliminando toda esa coloración, especialmente magenta, incluso podríamos bajarlo todavía más. Más o menos los tonos y los colores obviamente los podemos recuperar, es algo que hay que saber. El Viltrox produce esta imagen de partida en RAW, pero bueno, todos esos colores obviamente teniendo el archivo RAW podemos corregirlos sin ningún problema. Este ya sería el archivo final resultante que produce la Sony con su postprocesado, que yo lo tengo siempre en estándar, es decir, que no haga cosas raras, y las dos imágenes son muy buenas. Sigue manteniendo ciertos colores de esos tonos más hacia el magenta de Viltrox, pero la imagen parece muy buena en ambos casos. Vale, aquí lo que voy a hacer ahora es componer una panorámica de forma hiper rápida, porque esto ya está contado en otros vídeos, y ver el resultado que obtendríamos con el Sigma, sacando en vertical y ver cuál es la amplitud y qué podemos componer a partir de esto. Así que nada, simplemente no me voy a complicar, voy a exportar los JPG a una carpeta a la mitad de resolución, con esto llegaría de sobra, y vamos a abrir Hugin, cargamos imágenes. Ahora sí le doy a alinear, ya encuentra las 10 imágenes alineadas, perfecto.
Vista previa, distribución está perfecto y en proyección cilíndrica nos vale, mover y arrastrar y aquí ya sí podemos componer más o menos el encuadre que queramos. Autorrecortar, perfecto. Y cuando ya lo tenemos, volvemos al asistente, crear panorámica, la vamos a exportar todas así, aceptar, la guardaremos en el mismo sitio, guardar. Ya tenemos aquí los intermedios, aquí tenemos el último JPG. Obviamente ya sabemos que cuando estamos disparando al agua hay otras consideraciones que tenemos que tener, por eso vemos estas bandas aquí. Esto habría que pues hacer un ejercicio en Photoshop o bueno, ver cómo resolvemos estas cosas. Pero aquí el objetivo era ver cómo con un 23 milímetros podemos generar una super panorámica. Después lo pondré en el vídeo para que veamos el nivel de detalle. Esto que estamos viendo ahora mismo está hecho con imágenes reducidas a la mitad. Y la imagen es muy buena, directamente el JPG os permite hacer una gran panorámica sin ningún problema. Así que, bueno, aquí está el interludio y ahí lo dejo. Vamos al siguiente. Muy bien, en este sitio ya empezaba a estar un poco más cansado y distraído y por eso se ven exposiciones distintas. En primer lugar, Sigma a 1.4. Si lo que necesitáis es luz y vais a disparar en estas condiciones, esto es imbatible. Viltrox no podrá llegar aquí. Veis además la nitidez es extraordinaria enfocada a este faro, pero el nivel de detalle que conseguís en toda la imagen es buenísimo. La apertura más pequeña que tendríamos en Viltrox sería esta, y aunque el nivel de detalle sigue siendo muy bueno y la entrada de luz es muy buena, bueno, aquí se nota mucho más el viñeteo, que en el caso concreto de esta imagen no queda mal, a 1.8 con 1.7. Siguen siendo unas imágenes muy buenas, con un poco más de viñeteo en el Viltrox, pero la imagen es excepcional. Sobre todo fijaos que hay algo en las condiciones de la propia cámara. Aquí 1 minuto, 2 minutos influye muchísimo. Esta fotografía está tomada a 1.30 ISO 100 y esta está a 1.40 más rápida y por lo tanto ha subido la ISO para intentar compensar toda la falta de luz que detectaba en esta imagen. Tendríamos que levantar mucho la luz en este caso, estaríamos comparando un 2.5 con un 2.8. En este caso voy a hacer al revés, voy a crear una instantánea de esta y voy a subir la luz en esta, más o menos ahí. Ahora sí, voy a crear una instantánea creo una instantánea en la Sigma, vamos al Viltrox y activamos la instantánea. Esa imagen que habíamos visto subexpuesta en el Sigma, en Sigma, en cuanto levantamos la exposición, vemos que supera en esta F al Viltrox. Y no solo por el tema de la definición, sino que todo este grano y esta ISO va a ser muy difícil de arreglar. Podemos usar algún algoritmo de estos rápidos que tenemos aquí, como por ejemplo el ruido perfilado. Entonces ese ruido lo podemos resolver ligeramente, pero claro, en cuanto resolvamos ese ruido en esta imagen va a seguir ganando. Pues en los bordes, en este caso, a 2.8, a pesar de haber estado subexpuesta la imagen, sigue ganando Sigma. Aquí vamos a comparar ahora 4.5 con 4, no sé por qué, también estaba pues más distraído o lo que sea. Y en este caso no es que haya fallado el enfoque, que está enfocado aquí, sino que me ha fallado un poquito el pulso y se nota que está ligeramente movida. Aquí ha estado bastante más estático, están salcadas las dos a mano. Bueno, tenemos más detalle en el Viltrox, pero por esa razón. Va a pasar lo mismo en estos bordes, pero las imágenes ya en este caso son bastante similares. A F8, obviamente, para esta apertura y esta luz, que ya os he dicho que aquí ya estaba puesto el sol, pues no se puede hacer más que esto. Podéis apreciar como el Sigma arrasa bastante fácil. Voy a aplicar muy rápidamente un algoritmo de ruido para poderlas comparar también de esta forma. Y ahora sí, con el algoritmo de ruido aplicado, todo ese grano que veíamos que podía darnos la sensación de haber generado fotografías iguales, nada que ver. El Sigma aquí, para mi gusto, le pega una paliza. Digamos ya si vamos a hacer zoom a alguna de estas zonas, como por ejemplo este borde de aquí. Vamos a ver ahora a F11 y ojo porque a F11 nos encontramos de nuevo con lo que nos había pasado antes, que Sigma parece que empieza a sufrir frente a Viltrox, paradójicamente.
Voy a volver a aplicar aquí el filtro para no estar distraído con esos detalles del grano. Acaba de pasar lo que me temía. Y de hecho me lo tengo que apuntar para ponerlo después. Hay una posibilidad también que esto haya sido un fallo de enfoque, que le puede pasar a ambos objetivos. Esto es cierto. Pero la diferencia aquí es abismal. El Viltrox está muchísimo más enfocado en este elemento y estas condiciones de iluminación. Ya que tenemos el Sigma que puede disparar a 1.4, pues vamos a ponerlo a 1.4 enfocado en este hotel de aquí del centro y comparemos con el 1.7 de Viltrox. Están a pulso una vez más a 1.40. La verdad es que diría que buen pulso. Yo os había dicho, y era mi gran problema, que a veces en estas zonas y en estas condiciones de luz le veo como sufrir. Le veo que falla muchos enfoques, pero por lo que sea, no lo he actualizado ni nada. No veo que tenga errores ahora. La verdad es que hasta ahora ha acertado todos los enfoques. Estoy sorprendido porque no ha fallado ningún enfoque. Quitado el viñeteo, que produce obviamente a 1.7, es una imagen muy buena en comparación con el Sigma 1.4. Vamos a compararlo con el que debemos compararlo, es con 1.8. Así que esta sería la comparativa justa, 1.8 en Sigma y 1.7 en Viltrox. Perfecto el enfoque, perfecto. 1600 de ISO no genera muchas cosas raras. No veo aberraciones cromáticas exageradas en ninguno de los dos. Todas estas zonas iluminadas salen, pues diría que muy bonitas en ambos objetivos y sale mucha nitidez en toda la imagen. Me gusta. Te daría un empate a esta imagen. Vamos a ver ahora qué pasa a 2.8. El viñeteo en Viltrox ya es casi inexistente. Perfecto, el enfoque ha estado una vez más en su sitio y el nivel de detalle pues es muy similar, muy similar. Volvería a darles un empate, a excepción de que en Sigma estamos recogiendo más información en la imagen, simplemente. En este caso sí voy a comparar nuevamente el vectorscopio de uno y otro y el oscilograma de uno y otro. En el oscilograma, como veis, vuelve a pasar lo mismo que pasaba antes. Los bordes de la imagen, los negros y las altas luces, recoge menos información. Es obvio, los tira hacia abajo. Sería a lo mejor interesante tenerlo en cuenta también. Vamos a ver a F5 ahora. Aquí ya sumamos varias cosas. Aquí no sé por qué he sido capaz de disparar a 1.25 de forma, diría, tan precisa. Y aquí a 1.20, pues, como comprenderéis a mano, es muy difícil. El enfoque ha sido acertado, pero lo que ha fallado es el pulso. Así que aquí no podemos comparar nada. Vamos a 1.8 y aquí pues vuelve a pasar lo mismo. Bastante sorprendido estoy de que el Sigma siga a foco. Creo que estaba apoyado sobre una repisa, pero de todas formas aquí cualquier mínimo cambio de ángulo trastoca totalmente la imagen. Y hasta aquí la comparativa de las imágenes. Bueno, parece que funciona sin mayores problemas. Súper silencioso.
Esto que veis aquí me ha llevado más de la cuenta editarlo, por si acaso insisto en las conclusiones. Voy a destacar dos cosas, que las diferencias entre estos dos objetivos son muy sutiles. A aperturas bajas, quitado a 1.7 que tenemos el viñeteo, ambos objetivos rinden de forma muy similar. Entre 2 y 4 las diferencias son muy pocas, enfocan muy bien y los matices, colores, nitidez son prácticamente idénticos. Entre 4 y 11 diría que gana Sigma. De hecho, en algunos casos, especialmente en F8, es espectacular. Directamente arrasa con el Viltrox. Pero paradójicamente, como ya comentamos antes, a partir de F11, Viltrox podría incluso ponerse por delante. La otra cosa que concluyo es que el autofocus, especialmente en vídeo, en Sigma, es mucho mejor, aunque hay que destacar que es muy importante la configuración del punto de enfoque y el modo de enfoque que tengáis en la cámara. Si en el punto central tienes una cosa en la que es imposible enfocar porque no hay ningún punto de contraste, es una zona oscura. Viltrox y Sigma sufren en estas zonas, por lo tanto es más de saber vosotros dónde estáis enfocando y dónde tenéis que enfocar y cómo tenéis configurada la cámara, por supuesto. Y ya con esto termino, que es la pregunta si este objetivo, el Sigma 23 mm, va a sustituir a Viltrox. Y la respuesta es no, por varias razones. Una de ellas es que el 23 mm, aunque sea poca diferencia con el 25, me ha roto bastante los esquemas. No he tenido la oportunidad de probarlo en la montaña y sacar un paisaje completo, pero tampoco para eso sería el objetivo perfecto. Aunque se puede conseguir por menos de 500 reacondicionado, es bastante dinero y por ese dinero puedo completar realmente mi equipo con otras cosas, como por ejemplo un Sigma 15 mm, que no tengo, el Sigma 1850 2.8, que es un objetivo que me encantó y no me lo quedé porque hacía la cámara muy cabezona, entonces puestos a llevar peso, igual prefiero sacrificar el 1.4 y poner el zoom, y luego ya la tercera opción sería ahorrar un poco más, tanto como casi el doble, y comprar el Sigma 1740. Pero bueno, son casi 1000 euros, así que hay que pensárselo. Y esa es mi conclusión, que sintiéndolo mucho, no me lo quedo.